debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Cordial saludo en este hermoso día, en esta hermosa semana. Bienvenidos a la novena sesión de nuestra columna, nuestra contracolumna de la Escuela Nacional Constituyente. Un abrazo fraterno de su servidor Javier Felizola, originando desde aquí, desde Bogotá, la capital de Colombia. Un abrazo fraterno para toda América Latina y de nuestra revista Contraportada, una revista internacional para América Latina. Hoy hemos querido dedicar esta columna, esta novena sesión, a un tema coyuntural que acaba de suceder hace algunos días, apenas hace algunos días, el sábado 5 de abril exactamente. Se llevó a cabo en Colombia, más exactamente en el barrio La Candelaria de Bogotá, capital de Colombia, el Congreso Nacional por la Paz. Congreso Nacional por la Paz. Hemos suspendido incluso las invitaciones que teníamos para nuestra columna porque consideramos que este es un punto crucial para el proceso constituyente de Colombia, para la paz de Colombia y para el desarrollo de los pueblos en Colombia, de los municipios, de los territorios. Por eso el tema de hoy se llama Se creó el Movimiento Nacional por la Paz. Óigame bien, se creó el Movimiento Nacional por la Paz y se creó el pasado sábado 5 de abril aquí en Bogotá, pero de Bogotá irradia a todo el país. Y creo que es una experiencia interesante para los países hermanos de América Latina y, ¿por qué no?, del mundo. Este Congreso Nacional por la Paz fue convocado por diferentes organizaciones, muy importantes todas. Nosotros como Corporación Escenarios para la Paz, como primer encuentro distrital de gestores de paz escolares en Bogotá, que lo vamos a llevar a cabo el jueves 29 de mayo del presente año, y como Escuela Nacional Constituyente, y como Red Nacional de Organizaciones Sociales por la Constituyente, que venimos trabajando en un gran frente nacional por la Constituyente, nos solidarizamos y respaldamos irrestrictamente este gran Congreso Nacional por la Paz que se llevó a cabo el sábado en Bogotá, el sábado 5 de abril de 2025, y nos involucramos, respaldamos, acompañamos el Movimiento Nacional por la Paz. Sin duda la paz es un derecho y es un deber constitucional, por eso hemos traído este hermoso tema en nuestra columna de opinión virtual, audiovisual, porque consideramos que la paz es un tema fundamental, trascendental para la construcción de una nueva cultura de paz, que es uno de los temas fundamentales que venimos impulsando desde nuestra organización constituyente para el tema de una Asamblea Nacional Constituyente y de un proceso constituyente. Es uno de los puntos innegociables, como también el tema de las mujeres. La permeabilización de la mujer en el tema del proceso constituyente, y lo mismo equivale al tema de la paz. Entonces se lleva a cabo este Congreso Nacional de la Paz por la Paz, organizado fundamentalmente, ¿no?, por la delegación del Gobierno Nacional del Cambio, en diálogos con el ELN, la Iglesia Católica, muchas embajadas, actores que han participado en el proceso de paz como Cuba, Venezuela, México, Noruega, Suiza, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver en esta columna hoy. Entonces, este Congreso Nacional que se llevó a cabo en el auditorio del Centro Cultural Gabriel García Márquez de Bogotá, en el barrio La Candelaria, coinciden todos los participantes, fundadores de este gran movimiento nacional por la paz, que es un nuevo mandato por la paz,
un nuevo mandato por la paz. Y se pide por parte de todos los integrantes que se reactive, porque de pronto ya existieron, como lo vamos a ver ahorita, en años anteriores, este gran movimiento por la paz. Piden que se reactive un gran movimiento por la paz, no que se cree uno nuevo, sino que se reactive el movimiento, es decir, que ya existe prácticamente en la práctica, valga la redundancia. Y obviamente este proceso no se puede manejar con soberbias, ni con arrogancia, ni con orgullo, porque lo echamos a perder, ¿verdad? Y se constituye, según lo expresado por el senador Iván Cepeda, que hace parte de la Comisión de Paz del Congreso de la República, del Senado de la República, el doctor Iván Cepeda, que ha sido un gran luchador por la paz en el país en los últimos 30 años. Este Congreso y este movimiento es una respuesta a quienes pretenden que tiremos la toalla en la búsqueda de la paz. Ahora, cuando se han roto las relaciones con el ELN, cuando se ha profundizado la violencia en muchas zonas y regiones del país, hoy los colombianos nos unimos en un solo espíritu para organizarnos, articularnos como respuesta a los enemigos de la paz y decirle ahora más que nunca, nos unimos, nos articulamos, nos abrazamos para construir y crear un gran movimiento nacional por la paz. Es decir, que la paz todavía, la búsqueda de la paz en este gobierno y en cualquier gobierno que venga, la ciudadanía, la sociedad civil estaremos prestos a tener vigente la búsqueda de la paz como una presea innegociable. Entonces, el senador Iván planteó 3 puntos muy importantes. Primero, la paz está vigente y necesitamos una salida al conflicto armado en Colombia. Y dice el senador Iván que la búsqueda de la paz es un acto político, y que hay que transformar los cambios profundos que necesita el país, no solo que se vean con firmas de documentos, sino que se vean las transformaciones reales en los territorios. Y yo estoy hablando del Catatumbo, de la serranía de San Lucas, de la Sierra Nevada, del Magdalena Medio, del Cauca, del Chocó, del sur del Cesar, de la Mojana Sucreña, de Nariño. Estamos hablando de los llanos orientales, de la Orinoquía, donde la violencia todavía pulula y se ha despertado nuevamente para tristeza de los colombianos. Él plantea este primer punto, que las transformaciones territoriales sean reales y profundas. Hace ese llamado el senador Iván Cepeda. Y le dice a los medios de comunicación que por favor implementemos una nueva cultura de la información, una nueva cultura de las comunicaciones para la construcción de una nueva cultura de paz. Ese es el primer punto que en el Congreso Nacional de Paz que acaba de pasar el sábado 5 de abril, el senador Iván Cepeda planteó. Un segundo punto, no quedarnos en la firma y en los documenticos y en la habladera, sino pasar a la acción por la paz. No solo es reflexionar y orar, que es importante, sino que se pase a la acción, al movimiento, a la implementación en los territorios, pero que sobre todo se respeten los líderes en los territorios y que no se involucren a estos dirigentes, líderes populares en el conflicto armado en Colombia. Y un tercer punto que plantea el senador Iván Cepeda en su intervención es que este escenario sirva para confluir, que confluyamos todos, que nos articulemos todos para la creación de una gran plataforma o movimiento nacional por la paz. Y plantea 2 puntos importantes. En el tercer punto plantea 2 ítems importantes. Primero, un cronograma y segundo, un plan de acción. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. En su intervención, en las intervenciones que quiero destacar, porque voy a hablar de todas rápidamente,
a manera de información. Este tema no ha sido divulgado por los medios. Por eso me he tomado la tarea de que nuestra columna, que es una columna internacional, que se ve en México, en Nicaragua, en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, a los latinos nuestros que viven en Estados Unidos, en Europa y en cualquier lugar del mundo, queremos llevarle esta información porque nos parece muy importante, coyuntural, histórica y pertinente. El expresidente Ernesto Samper Pizano leyó un documento muy importante. Habla de que está preocupado porque suenan tambores de guerra en Colombia nuevamente. Dice que le ha escuchado hablar de una manera muy fuerte al ministro de Defensa. Las reacciones del ELN en el Catatumbo han sido catastróficas. Los ganaderos ya empiezan a pronunciarse. Lo que está pasando en el Catatumbo es terrible. Lo que está pasando en el Chocó, dice el expresidente Ernesto Samper Pizano, con un movimiento humano, si mal no recuerdo, y habla de una psicosis guerrerista en los medios de comunicación enemigos de la paz, pero también dijo algo muy fuerte, a lo cual yo respeto, pero que tengo que informarlo. Dice que el principal doliente de la paz en Colombia tiene una actitud indolente, porque ha privilegiado unos procesos de paz y otros no, dice el expresidente Ernesto Samper Pizano. Si quieren, vean el video en YouTube. Y rechaza obviamente los tambores de guerra, como él lo llama, y hace un llamado para que se alcen las voces en los territorios, le hace un llamado al ELN, y recuerda en su documento, en la lectura, el expresidente Ernesto Samper dice que hay 10 millones de personas que viven en zonas de conflicto en el país. Por eso nuestra columna hoy la hemos dedicado a este tema. Habló el delegado de la ONU para la paz en Colombia. Este señor habló de un tema muy importante. Dice que Colombia en el mundo se caracteriza por ser un país resiliente frente a los conflictos violentos y a la construcción de paz. Dice que se han caído muchos, vuelve y nos levantamos. Entonces es importante que el mundo nos vea hoy como un país resiliente, es decir, que se levanta de las crisis, de los fracasos, de los golpes, de las caídas, como el águila, y se levanta. Y hoy ese es el mensaje de nuestra columna. Tenemos que estar levantados, fuertes, firmes, para levantarnos unidos todos en la construcción de una nueva cultura de paz, a pesar de los enemigos de la paz. Monseñor Henao, de la Conferencia Nacional Episcopal de Colombia, de la Iglesia Católica, obviamente, y estaba también Monseñor Francisco Javier Múnera, hablan de la esperanza como un ancla fundamental para estar firmes en la paz. Es decir, que este Congreso nos plantea que aún tenemos esperanza en Colombia para la paz. Pero hace un llamado muy fuerte, Monseñor, y muy sabio a mi modo de ver. Y dice, hay que desarmar la palabra. Señor presidente, señor ministro de Defensa, de una manera muy respetuosa y fraterna, señores de la guerrilla, señores periodistas, tenemos que tener un lenguaje de unidad, de confraternidad, a pesar de que se han cometido errores, a pesar de la violencia, de las muertes, de las bombas, de los tiros. Tenemos que mantener un lenguaje de paz, de construcción, un lenguaje que tienda puentes y no un lenguaje que distancie, que rompa, que reviente las cosas de manera que no tengan retorno. Lo ha dicho Monseñor Henao. Yo estoy haciendo una síntesis en mi análisis que hacemos en esta columna con temas trascendentales como este. Y dice Monseñor Henao que se acerca una campaña electoral y en esa campaña le pide a los candidatos que desarmen sus discursos de lenguaje grotesco, violento, y que le hace un llamado para que estos candidatos tengan un lenguaje para construir la paz en Colombia. Un lenguaje que tienda puente, lo llama él, y un lenguaje que permita construir entendimientos en Colombia. Y obviamente todos coinciden, igual que Monseñor, en que se mantenga el diálogo con el ELN. Bueno, vimos desfilar varios personajes, varios actores muy importantes, como el IETA de la Embajada de México,
que hacen parte del Centro Cultural García Márquez, la doctora Gabriela Roca del Fondo Económico de Cultura, que nos habla de que la paz no es un sendero plano, una línea perfecta, ¿no? La paz tiene altibajos y eso tenemos que tenerlo claro, y nos dice Gabriela, y nos habla el IETA de México nos habla de las 3 P: paciencia, prudencia y perseverancia. Preservar. Paciencia, prudencia y perseverancia. Y obviamente uno de los elementos más importantes de este Congreso es que se plantea una hoja de ruta para el Movimiento Nacional por la Paz. Habló una persona muy importante que quiero destacar, Carlos Martínez Mendoza, actual embajador de Venezuela en Colombia. Dice que esta construcción de este movimiento de paz, ojalá lo podamos insertar en el bicentenario de la independencia de nuestros países, porque dice que Venezuela y Colombia somos países gemelos. Entonces, plantea que lo articulemos con el bicentenario de la independencia de Colombia y Venezuela, pero básicamente pues de Colombia también, porque ya estamos pasando los 200 años de independencia. Habló el delegado de Cuba, Caret Rodríguez, de Chile, José Luis, y la embajadora María Inés Ruz, de Chile, a nombre del presidente Boris Yeltsin, dieron un saludo. Felipe Jet, del país amigo de Brasil. Martina Trun, embajadora de Alemania, nos dio un saludo muy importante. Elena Strong, de Suecia. Y Vicente Ortega, de España, que es un país garante. España hace parte de una de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU como garante, monitor del proceso de paz desde 2016. Y Marilyn Alemán, de Suiza. Fíjense, intervinieron todos estos embajadores y delegados de países, lo que llamamos la comunidad internacional, se suma a este movimiento nacional por la paz en este gran Congreso por la Paz que se llevó a cabo el pasado sábado 5 de abril. Intervino obviamente un delegado de comunes de la FAREP, ahora llamados comunes, Pastor Álape, y habla de que tenemos que seguir hilvanando la paz, las ideas por la paz, y planteó un tema muy importante que yo también estoy muy de acuerdo y lo he venido planteando en mis intervenciones de esta columna, en las 8 anteriores, esta es la 9ª, y es que la paz total tiene que ser evaluada para fortalecer ese proceso. Hay personas muy dogmáticas que tienen como un velo, que son petristas, que nosotros apoyamos el gobierno del cambio, pero apoyamos el gobierno del cambio desde un enfoque del pensamiento crítico en la modernidad en que vivimos, no ciegamente de comité de aplausos, no. Pastor Álape está planteando que hay que evaluar el proceso de paz y hay que evaluar la paz total, y a mí me parece muy importante que en este Congreso Nacional por la Paz se plantee la evaluación y que se pueda hacer sin que nos consideren fascistas, porque tú no puedes evaluar ni hacer crítica, porque entonces dice que eres fascista, que estás con la derecha o que estás con Uribe y ese tipo de cosas. Me parece muy bien que de un actor de izquierda como Pastor Álape de los Comunes, antigua FARC, plantee la importancia de evaluar la paz total del gobierno del cambio para fortalecer ese mismo proceso, no para destruir ni para acabar con nadie, sino para evaluar y repotenciar. Dice Álape que el acuerdo de paz del 2016 tiene una vigencia todavía, él no se ha acabado, y llama a los diálogos que participe las comunidades porque considera que el diálogo es un instrumento para la construcción de paz. Habló Camilo Gómez Pozo, jefe de una de las comisiones de negociaciones, apoyando esta gran movilización ciudadana, y ratifica que estamos frente a un nuevo mandato por la paz. No olviden esta frase, nuevo mandato por la paz. Habló Ana Teresa Bernal, concejala de Bogotá, y nos recordó que en 1997, durante el gobierno de Ernesto Samper, se dio un gran movimiento ciudadano por la paz.
para apoyar el sí por la paz. Que por eso decimos que no es un nuevo, es una reactivación de la sociedad civil por la paz frente a los sucesos que están aconteciendo muy violentos en el país. Habló una destacada dirigente indígena, Aida Quinqué, presidenta de la Comisión de Paz del Congreso de la República, y solicita como presidenta de este importante instrumento del Parlamento que se reactiven los diálogos con el ELN. Y por último intervino Carlos Andrés Zapata de un Instituto de Capacitación para la Paz a nombre de la sociedad civil. Me parece muy importante su intervención porque él dice que no hay que pedirle, la sociedad civil, no tenemos que pedirle permiso a nadie para hablar de paz. Lo mismo aplica para la constituyente, porque hay algunos por allí que no, que hay que esperar que el presidente Petro nos autorice, que hay que esperar que hagamos un documento, que el Congreso. Nosotros, la sociedad civil, no necesitamos autorización de nadie para la construcción de un proceso constituyente en Colombia que nos lleve a una Asamblea Nacional Constituyente. Como tampoco necesitamos pedirle permiso a nadie para involucrarnos y exigir la construcción de una nueva cultura de paz y exigirle a los actores armados que se sienten en la mesa a dialogar nuevamente, porque estamos cansados de tanta muerte. 10 millones de colombianos viven en las zonas de conflicto. Eso no es nada pequeño, es una suma significativa. Y llevamos 11 millones de víctimas. Vayan al Museo de la Memoria Histórica que queda aquí en Bogotá, al lado del cementerio, donde yo he estado. Ahí están las cifras. Dice Carlos Zapata que tenemos que ir a los territorios, a hacer congresos territoriales en los departamentos. Habló sobre la serranía de San Lucas, que yo la he venido insistiendo, donde está lo que yo llamo el Distrito del Oro, San Lucas, San Pablo, Simití, Cantagallo, donde hay una violencia terrible y allí no se ha hecho nada para acabar con eso. Y que salgamos de Bogotá y vayamos a los territorios, dice Carlos Andrés Zapata. Las mujeres, habló una compañera sobre el papel de las mujeres en los territorios y ha dicho que las mujeres han echado al hombro los conflictos por la paz en los territorios. Entonces, mis queridos amigos de esta hermosa columna de la Escuela Nacional Constituyente, por aquí, por contraportada, la revista internacional que ha tomado un auge tremendo en América Latina, en Estados Unidos y en todo el mundo y en Colombia, se ha creado el Movimiento por la Paz en Colombia y salió una publicación hoy domingo, donde se habla de que habrá consulta en los territorios con este movimiento y este movimiento permite la articulación de acciones contra la guerra de la sociedad civil y que es un esfuerzo para construir la paz y que pretende, mis queridos cibernautas, involucrar a la sociedad civil en la búsqueda de la paz, pues no vamos a permitir que los violentos continúen destruyendo nuestro país. Y terminamos con las conclusiones de este movimiento por la paz que se ha creado en el país y que queremos decírselo al mundo, a América Latina, a nuestros emigrantes que están por fuera, a nuestros compañeros colombianos que viven en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África y en América Latina dispersos. Son varios millones. Nada más en Venezuela pasan los 5 millones, en España, en Estados Unidos. A ellos también les estamos hablando y les queremos decir, necesitamos que los colombianos que viven en el exterior se involucren en este movimiento, en este mover nacional e internacional que hoy estamos impulsando y que estamos dando el informe a través de nuestra columna. Primera conclusión del Congreso Nacional por la Paz. Que se constituya un movimiento por la paz como plataforma social y ciudadana. Ojo, no es un movimiento político. Ni queremos, por lo menos desde este servidor, que los partidos políticos vengan a apropiarse de este proceso y de este escenario. Tienen que ser la sociedad civil, las organizaciones sociales, sin desconocer la importancia de los sectores políticos. Porque como lo dijo Iván Cepeda,
La paz tiene un carácter político y las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia así lo han ratificado, que le dieron un toque político, un compromiso, una fuerza política al acuerdo del 2016, negándole lo jurídico, pero estoy hablando de lo político. Yo no estoy diciendo que las fuerzas políticas no son importantes. Lo que pido es que se le dé mayor participación a las ciudadanías libres, a los ciudadanos comunes y corrientes, a los campesinos, a los indígenas, a los maestros, a los obreros, a las mujeres cabezas de familia, a los jóvenes, a los adolescentes, a los afros, a los LGTBI más, etcétera, a la sociedad, a las organizaciones sociales, culturales, cívicas y ciudadanas. Entonces, la primera conclusión es que se constituya ese movimiento por la paz. Segundo, el movimiento debe reconocer y repotenciar los esfuerzos de la sociedad colombiana. No solamente se construye la paz con los grupos alzados en armas al margen de la ley, por favor. La paz también se construye desde las escuelas, desde las universidades, desde la familia, desde la vereda, desde el interior de cada uno de los colombianos, lo que llamamos la paz interior, como cada quien la quiera concebir. Es una paz espiritual como cada quien la quiera concebir, sin imponer credos ni criterios dogmáticos, como cada quien la quiera concebir. La paz verde, que es la paz ambiental, el respeto por los recursos naturales y su protección, su cuidado, el agua que es vida, la tierra, el aire, la flora, la fauna. La paz no se construye únicamente firmando acuerdos con los grupos alzados en armas, que es importante, pero no es el único camino, por favor, señores del gobierno y señores de todas las instituciones. Tenemos que poner la atención ante esta crisis, organizarnos y abrazarnos para que juntos en este gran movimiento por la paz se involucre a la sociedad civil en la búsqueda de la paz. En los territorios hay miles de ejemplos. Nosotros tenemos ejemplos que se llaman cómo construir cultura de paz desde las escuelas. Hay miles de casos importantes que no han sido valorados. Cómo construir paz desde las educaciones alternativas, desde la educación popular, que tampoco ha sido valorado grandemente. Cómo construir cultura de paz desde las universidades. Cómo construir cultura de paz desde la familia, desde las organizaciones sociales que no se nos tienen en cuenta. Esa es una de las conclusiones, que el movimiento debe reconocer y repotenciar los esfuerzos de la sociedad civil. Tercera conclusión, proteger la vida de los firmantes de paz. Tenemos que detener el baño de sangre, no podemos permitir. Hacemos un llamado a los actores armados, por favor, respeten a los firmantes de paz. No es justo que una persona que deja las armas, que se involucra en la sociedad civil, llegue a las ciudades o al campo o a donde sea y enseguida son asesinados porque el solo hecho de haber firmado la paz. La sociedad civil exigimos respeto por los firmantes de paz. Cuarta conclusión, que se implemente, señor presidente, y organizaciones sociales, embajadores, etcétera, acciones humanitarias en los territorios agobiados por la violencia. Insisto, la serranía de San Lucas, abajo está el distrito del Oro que yo llamo. Ahí las comunidades están en medio del fuego de bandas criminales, el clan del Golfo, la guerrilla, que pelean por las minas que explotan el oro. ¿Cuáles son las acciones que vamos a implementar en ese lugar? Contundentes como en el Catatumbo. Tuvieron que pasar 2 años para que nos diéramos cuenta que no había una política de Estado frente a los temas del Catatumbo. No lo había. Porque apenas ahora es que se están implementando después de la crisis. Esa es una crítica respetuosa, fraterna, que hay que hacerla y hay que reconocerla. Porque hay que evaluar los procesos. Lo mismo pasa en el Chocó y en el Cauca, en el sur del Cesar, en Arauca. Arauca es un corredor que se conecta con el Catatumbo y el sur del Cesar.
con la ciénaga de Zapatoca, ahí en el sur del Cesar, Chimichagua, Chiriguaná, La Gloria, Tamalameque, La Mojana, la Depresión Momposina, el Magdalena Medio y el Pacífico y Nariño y la Orinoquía, donde hay conflictos armados. Entonces, cuarto punto, repito, acciones humanitarias en los territorios agobiados por la guerra. Quinta conclusión del Congreso Nacional de Paz: adoptar en la sociedad civil colombiana el segundo mandato por la paz y contra la guerra. Es una de las conclusiones más importantes. Usted que me está escuchando ahora, comparta este enlace, comparta este video, esta columna. La sociedad civil colombiana, la que vive aquí en Colombia y la que está en la diáspora en Estados Unidos, hablamos a ustedes en Venezuela, en Panamá, en España, en Portugal, en Alemania, en Brasil, en Chile, en Argentina. Todos ustedes deben asumir, por favor, el segundo mandato por la paz y contra la guerra que ha surgido de este gran Congreso Nacional por la Paz aquí en Bogotá, donde hemos estado muy atentos, siguiendo de primera mano este momento histórico por el que atraviesa el país. Entonces, el llamado es a unirnos, articularnos en todos los territorios, en el Caribe, en el Pacífico, en la Orinoquía, en la Amazonía, en el sur y en la zona andina. Y en las islas, en los sectores insulares, San Andrés, Providencia y toda la diáspora de los colombianos que están por el mundo. Ese es el informe, ese es el llamado, que hoy nuestra columna quiso detenerse en profundizar los temas del proceso constituyente que vamos a continuar para hacer este informe de opinión, un informe de lo que sucede en Bogotá y en Colombia en los últimos días y que los medios de comunicación tradicionales no han divulgado adecuadamente, y nosotros nos hemos dado la tarea de valorar tremendo esfuerzo, porque Colombia tiene que levantarse como el águila, con la resiliencia como lo reconoce el vocero de la ONU en Colombia y como lo hemos hecho en anteriores años cuando los procesos de paz han fracasado y nos hemos levantado con amor, con esperanza, como lo manda Monseñor de la Conferencia Episcopal, con una gran esperanza, y yo le agrego con una gran fe, creyendo que el pueblo colombiano, que las organizaciones sociales, que las grandes plataformas como Defendamos la Paz, Red de Paz, la Corporación Escenarios para la Paz, el Instituto de Paz de la Universidad Distrital de Bogotá y muchos otros que se me escapan, Viva la Ciudadanía, y todas las plataformas de derechos humanos, los artistas, la Corporación Colombiana de Teatro, de Patricia, todas las organizaciones culturales, nos unamos en un solo espíritu en Colombia. A partir de este momento, estamos comenzando el mes de abril. Estamos a 5, 6, 7, 8 de abril aproximadamente. Estamos haciendo esta columna, la estamos grabando para ustedes. Debemos unirnos en un solo espíritu, impulsar y sumergirnos en este gran movimiento nacional por la paz que ha nacido de este gran Congreso Nacional por la Paz. Un abrazo fraterno para todos mis amigos, seguidores, compañeros, profesores, cibernautas que nos escuchan en nuestra columna número 9, novena columna de la Escuela Nacional Constituyente, originando desde aquí de Bogotá. Un abrazo fraterno. Que Dios me los guarde y me los bendiga siempre. Y nos vemos la próxima semana con otra columna de opinión, con un tema importante para Colombia y el mundo, para los colombianos en el mundo. Un abrazo fraterno y que Dios me los guarde y nos bendiga, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por atenderme y por escucharme. Debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna.